sobre el derecho al aborto, sobre cómo se conjuga el derecho al aborto en Europa. Por supuesto que en España ustedes conocen su propia historia, pero quise hacer un poco de genealogía de los fenómenos en común. Creo que hoy uno de los problemas que tenemos es que, de hecho, con las redes sociales hoy vemos lo que nos pasa en lupa, en nuestro propio timeline, en nuestro propio Facebook, Instagram, etc. Y que tenemos que volver a la montaña y ver los procesos de forma más general. Verlos de forma más general es también entender por qué el impacto de los feminismos y de la lucha por el aborto en el sur tiene tanta incidencia en la Unión Europea y por qué es tan importante conocerlo y reconocerlo para entender la lucha política que significa hoy en día el derecho al aborto. Por eso esta pregunta de la extrema derecha contra los derechos de las mujeres, deseo versus dolor, ¿quién gana? ¿No? Soy la autora de un libro que en la Argentina se llama Política Golosa, por un feminismo del goce, y en las muchas exposiciones que hicimos, y entre ellas hice en el Congreso de la Nación de Argentina para lograr aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del 2020, que hubo más de 86 expositores que estábamos a favor de la ley y otros que estaban en contra, o sea, mitad y mitad. Es un dato muy importante para entender por qué la lucha por el aborto mejoró la calidad democrática frente a la amenaza de, aun cuando ganen elecciones, como pasa en Argentina con Javier Milei, bajen la calidad democrática. En cambio, la lucha por el aborto la subió. Una de las cosas que decíamos es que el derecho al aborto es el derecho al goce, es la ciudadanía plena como un derecho a la salud, como un derecho humano y como un derecho al goce, claramente. Entonces es nuestro deseo el que queda legitimado por la lucha por el aborto. Y del otro lado está el dolor y la culpa. Hay una anécdota que me contó una enfermera en la provincia del Chaco, es una provincia del noreste argentino, una de las más pobres y de las que más admiro y de las que más aprendí, que me dijo: yo era contraria, en la Argentina se dice pañuelo celeste, porque una de las cosas que pasa y que van a hablar en la mesa Nora, Andrea y Miquel, es que la extrema derecha copia las estrategias de los feminismos, ¿no? En la Argentina hay una película que dice: yo hago ravioles, ella hace ravioles, ¿no? La idea de que te copian. La extrema derecha ha mirado el feminismo mucho más de lo que lo ha mirado en general el progresismo, los movimientos populares o de izquierda, y los copia, ¿no? Ella, esta enfermera, me dijo: yo dejé de ser antiderecho cuando un médico me dijo que iba a hacerle un aborto a un adolescente, pero que no le iba a poner anestesia para hacerla sufrir, ¿no? Y ahí, en esa noche chaqueña, entendí que lo que se juega no es solo la legalización o el acceso, sino la idea del dolor o el sufrimiento. Entre muchas otras cosas, la Corte Suprema de Estados Unidos está ahora decidiendo si acepta o no la mifepristona. Creo que probablemente la acepte, porque meterse con temas farmacológicos puede abrir muchos antecedentes en Estados Unidos. Pero la mifepristona, que estuvo prohibida muchos años en Argentina y que ahora no solo está permitida, sino que hasta el gobierno de Javier Milei se producía en laboratorios públicos. Esto quiere decir que no solo era accesible, sino que era parte de una soberanía nacional y que por supuesto también ese remedio entraba para la posibilidad de todas las mujeres, gratuitamente. Pero ese remedio, la diferencia que hace con el uso solo del misoprostol es cuánto tiempo tarda un aborto medicamentoso y, por sobre todas las cosas, cuánto van a sufrir las mujeres, cuántas contracciones vas a tener, cuánto te va a doler, ¿no? Para mí, que en la Corte se esté decidiendo hoy cuánto va a sufrir una mujer o un cuerpo gestante es claramente un signo de que lo que se está jugando hoy en esta polarización que vivimos es dolor versus deseo. En esta genealogía, lo que me interesa mucho contar es el movimiento de liberación de las mujeres, el MLE, que comienza la pelea por el aborto legal y para suprimir la ley de 1920 que lo criminalizaba en Francia. En 1971, el 5 de abril, se impulsó
el manifiesto de las 343, que reclamó el aborto libre y gratuito. Yo aborté es la gran frase que además muestra cómo las narraciones feministas, el periodismo feminista, poner el cuerpo y contar la historia han sido tan constitutivos de otro modo de contar la historia y con las consecuencias que por supuesto esto tuvo. Vamos a poner un poquito, a ver. Ahí de eso pasamos, por supuesto, a 1973 y a la liberalización del aborto en Estados Unidos por el fallo paradigmático de la Corte que Estados Unidos después veta, y esto lo vamos a ver. Pero fijémonos cómo los fenómenos son, por supuesto, constitutivos y contemporáneos entre sí. En 1975, después, el 17 de enero, se despenalizó el aborto con el impulso de la ministra de Sanidad, Simone Veil. Se hizo una película más que justo reconocimiento, además, a una víctima del Holocausto, pero que también el movimiento francés lo que hace es reconocer el movimiento autónomo feminista antes de esto. Y ahí hay algo que me parece muy importante hacer la comparación histórica. En 1976 se da el golpe militar en Argentina con el Plan Cóndor en, por supuesto, Paraguay, Uruguay, Brasil, de dictaduras militares en América Latina. Ahí muchas exiliadas van a México, muchas vienen a España, muchas van a Francia y son recibidas muy especialmente por el MLF. Una de las personas que va exiliada a Francia es Dora Koledeschi, es la abogada ya fallecida, que impulsa lo que primero fue la campaña por el aborto legal, primero fue la comisión, después la campaña por el aborto legal. Ella trabajaba en una fábrica y justamente cuando va al movimiento feminista francés, vuelven, o sea, primero en los 70 las luchadoras políticas tenían una idea más de clase, ¿no? De distribución del ingreso, y se cruzan en muchos casos con el feminismo y vuelven con ideas que tenían que ver con defender el derecho al aborto sin, por supuesto, dejar de pelear por la distribución del ingreso, por la justicia social y por tantas otras causas. Emblemáticamente, aunque no sea tan conocida, la ley es Dora Koledeschi. Para mí es muy importante porque en 1988 empecé a contar los casos de ligaduras de trompas que no les dejaban acceder a las mujeres más pobres de la Argentina gracias a Dora Koledeschi, y es muy importante poder entender cómo cuando las mujeres nos unimos podemos tomar lo mejor de cada territorio y aprender de nosotras mismas sin olvidar, por supuesto, lo que pasa en los golpes militares y cómo se da esta lucha democrática. En 1988, acá hay un poquito de la historia de la Comisión por el Derecho al Aborto, se empieza a constituir este movimiento de lucha en Argentina, que todavía en ese momento les contaba que ahí es donde hago la primera nota sobre mujeres que tenían más de 6 hijos, se podían morir en la próxima cesárea y los médicos se negaban a hacerle la ligadura de trompa si no tenían una autorización judicial, que por supuesto en los tiempos que tiene un embarazo o un parto muchas veces no llegaba, y a eso se dedicaba Dora. Además, en las salitas muy vulnerables de la Argentina, los centros de salud, no había ni una pastilla anticonceptiva, algo que se logra con la anticoncepción gratuita en el 2002. En 2003 nace el pañuelo verde durante el encuentro de mujeres de Rosario. Esto es muy, pero muy importante, primero porque los encuentros, que además ahora llamamos plurinacionales, diversos, es una lucha en donde justamente vamos mucho más allá de las fronteras, pensamos estratégicamente en la diversidad sexual y en las mujeres originarias. Son encuentros multitudinarios que son la práctica son la práctica casi constitucional, diría, del feminismo argentino, porque llega a haber 90.000 mujeres como hubo en La Plata, el año pasado en Bariloche, aún con el auge de la extrema derecha, además en un encuentro que fue claramente marcado por los reclamos de las mujeres de pueblos originarios de Argentina, y es importante que nazca ahí. Pero lo que es importante es que justamente el pañuelo es un homenaje a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo que se encontraban durante la dictadura militar con un pañal que en ese momento era de tela en la cabeza, ¿no? Esa era la forma de señalizarse, porque por supuesto estaba prohibido, fueron las más valientes y aguerridas luchadoras contra la dictadura militar. El pañuelo verde tiene la idea de esperanza, según cuenta Marta Lanís, fundadora
en Argentina de Católicos por el Derecho a Decidir, tiene también, yo creo, la genealogía, vemos en los colores del MLF, pero simboliza, y por eso es tan importante que hoy sea un símbolo que ha sido tomado en toda América Latina, en Colombia, en México, en Estados Unidos, que lo hayan tomado en España, porque simboliza una lucha por el aborto que no es solo un derecho individual, que tiene que ver con un derecho político y comprometido que reconoce la trayectoria de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. En el 2007 se da la despenalización del aborto en México, pero en la Ciudad de México, no en todo México. Y ahí empezamos a ver algo que pasa hoy en día, que es que cuando se logra despenalizar en la ciudad, se empieza a criminalizar más en otros estados. O sea, que cuando avanzamos bien el backlash es una dinámica permanente en nuestra historia. Eso es muy importante. Acá tenemos también a una compañera que me da tanto gusto ver de Nicaragua, que además compartimos en la clandestinidad de lo que hoy claramente es una dictadura en donde hay tantas exiliadas con todo el corazón, que además son mis maestras y mis mayores líderes, Teresa Blando, Tamara Ruiz, que quiero tanto y que pudimos compartir en ese momento, aún clandestinamente en Managua, presentando la revolución de las hijas. Es muy sintomático como un gobierno que empieza queriendo ser una revolución y que castiga a las ex revolucionarias y que hoy se convirtió en una dictadura, lo que hace es primero prohibir el aborto justamente por convenios con los sectores evangélicos fundamentalistas y después criminalizarlo completamente. Eso es muy importante porque los autoritarismos, también los autoritarismos de izquierda, lo que hacen primeramente es castigar a las mujeres y entregar. Lo primero que entregan son los derechos que tienen que ver con las mujeres y con la diversidad sexual. En ese sentido también me parece muy paradigmático que en Chile la última medida del dictador Pinochet, la última antes de irse, en 1989, es prohibir completamente el aborto, ¿no? Como si fuera, me voy, pero acá les dejo mi castigo, ¿no? Que es algo muy emblemático. Después, la expresidenta Michelle Bachelet logra despenalizarlo por lo que nosotros llamamos por causales, ¿no? O sea, en algunos casos o en algunos supuestos, y es muy importante también reconocer que en Chile, en el referéndum que fracasa, porque esto también me parece que es parte de la experiencia política que tenemos que tomar, que a veces ganamos y a veces perdemos. Yo soy futbolera, como muchas de las argentinas, y creo que las experiencias del feminismo del fútbol nos enseñan que hay que aprender de los éxitos y de los fracasos. En Chile se fracasó en ese referéndum porque ganó la extrema derecha, pero las chilenas son las que dijeron el aborto tiene que ser constitucional, que también me parece algo muy, pero muy importante. Bueno, por supuesto, en el 2013 viene la ley de aborto legal en Uruguay. Tenemos también a Stephanie Merkian, que es editora de La Diaria de Uruguay, un diario de izquierda, cooperativo, hermoso. Uruguay ha sido vanguardia en América Latina y es un país muy importante. También tuvieron una experiencia que lo quisieron aprobar aún un presidente como Tabaré Vázquez, que digamos, estaba dentro del Frente Amplio de la izquierda, dijo no, porque también cuántas experiencias latinoamericanas tenemos en ese sentido, y finalmente se logra aprobar. Fue una experiencia muy importante porque dentro de Sudamérica, Uruguay muestra con algunos casos de muertes, digamos, por personas que no accedían al aborto legal, con cosas que siempre podemos mejorar porque la ley tiene todavía algunas trabas para acceder al aborto o dilaciones, pero Uruguay muestra que se puede llegar a mortalidad cero. Así que Uruguay es claramente un faro y una vanguardia para Sudamérica y para América Latina. Lo que decíamos de Argentina, desde el otro lado del Río de la Plata, es por qué una mujer se va a morir por estar en territorio argentino y por qué si vemos como cuando el aborto es legal, las mujeres pueden no morirse. Bueno, fue muy importante, por supuesto, la huelga feminista en Polonia, ¿no? Que justamente protesta con ese lunes negro en octubre del 2016 por las restricciones al aborto. Y también es importante, como escuchamos hoy en el tejido con Europa del Este, con Eslovenia, cómo esa huelga feminista de Polonia impregna también redes y coordinaciones con Argentina y con el Cono Sur, que para mí es tan importante reivindicar políticamente al sur global.
Polonia hace esta huelga en octubre del 2016. El 19 de octubre del 2016 se hace la primera huelga feminista en Argentina, viniendo de un encuentro de mujeres ante el asesinato de Lucía Pérez. Esa primera huelga genera la primera huelga feminista en 2017, que después, por supuesto, se toma en España. Entonces, lo que es sustancial también es reconocer, y mucho más en un momento donde ahora nos gobierna una extrema derecha que quiere quitar y eliminar todos los derechos a las mujeres y a la diversidad sexual, y acá recalco porque es lo que hace el gobierno y también lo que no se hace por omisión. En estos días están pasando cosas muy graves en relación a la política económica. Se puede quedar sin jubilación, o sea, sin pensión, el 90% de las mujeres argentinas. O sea, esto va acompañado de políticas económicas de ajuste y austeridad absolutamente graves. Y además, Nicolás Márquez esta semana, que es el biógrafo de un libro que va a salir acá en España, de Javier Milei, es con Agustín Laje, el mayor ideólogo de la ultraderecha, de lo que ellos llaman la batalla cultural, estuvo hablando en medios de comunicación barbaridades sobre la homosexualidad. Esta misma semana hubo un ataque de fofo que es inconcebible, en donde intentaron quemar a 4 parejas, o sea, a 2 parejas de mujeres lesbianas. Ya murió una de ellas quemada, y es un ataque que no se puede permitir. Y lo que vemos es cómo los mensajes de odio tienen consecuencias, y no es solo el derecho al aborto lo que se genera. Cuando se habla en contra del derecho al aborto, se habla en contra de los derechos de las mujeres, de las personas trans, de la diversidad sexual. Y lo que hace el Estado, cuando decíamos y repetíamos esta canción de las tesis que está basada en textos de Rita Segato, que es el Estado irresponsable. Fui a la legislación de Francia, estuvimos con Steffi, una legisladora, nos decía, ¿por qué el Estado es responsable? Las extremas derechas son responsables de lo que hacen, de lo que dicen y de lo que generan. Ese ataque lesbofo es absolutamente responsabilidad de estos discursos de odio, y por eso es tan importante frenarlos. Quiero que ahí les voy a mostrar un poquito de lo que pasaba en Polonia. Lunes negro en Polonia. Así han denominado esta jornada las organizaciones feministas que han convocado este lunes una huelga general femenina para protestar contra la ley entrante que prevé prohibir el aborto, a pesar de que el país tiene ya una de las regulaciones más restrictivas de Europa. Miles de mujeres de negro se han manifestado delante del Parlamento polaco. El gobierno del Partido de Justicia propone la barbarie, el oscurantismo criminal y de los talibanes. No queremos eso. Vamos a expulsar a los fanáticos, vamos a detener a los fanáticos. Según datos oficiales, en Polonia abortan unas 1000 mujeres al año. Las activistas denuncian los obstáculos a los que se enfrentan las polacas. La nueva ley prevé la prohibición del aborto y penas de cárcel para quienes lo practiquen. Bueno, ahí hay una genealogía que también es importante ver cómo la lucha contra el comunismo de Juan Pablo II, que provenía de Polonia, genera la expulsión de todos los que llamábamos los curas del tercer mundo. Me han contado que algunos vinieron a España, o por lo menos alguna experiencia que han luchado contra la droga en los 80, y que eso genera, al sacarlos de territorio, a los que se conocían como los curas del tercer mundo, la teología de la liberación, el auge, porque cuando queda un territorio despoblado y alguien que va y lo ocupa, el auge de los movimientos evangélicos, protestantes, ultraconservadores y de derecha. Esto me lo ha explicado muy bien en esta genealogía una poeta y militante peruana, lesbiana, que les recomiendo, que es Violeta Barrientos, y que es importante para entender nuestras incidencias múltiples de aprendizajes y de impactos de un territorio sobre el otro, de un continente sobre el otro, de una población sobre otra, porque para no seguir pensándonos aisladamente, ¿no?, sino pensamos justamente cómo incide un hecho sobre el otro. En el 2018 se da la primera media ascensión en la Cámara de Diputados de la Argentina del aborto legal, seguro y gratuito. En ese momento sí se da el auge de lo que llamamos la marea verde, con 1 millón, especialmente de jóvenes, en la calle, de lo que llamamos, de lo que yo llamo la revolución de las hijas. Este es como un cuadernito pero que está traducido al francés, ¿no? Y que realmente tuvo una masividad
en la convocatoria, en lo que también, por ejemplo, en Colombia después dijeron, bueno, fue sacar el aborto del closet, ir a programas de televisión, etcétera, ¿no? Ya vamos a escuchar a Miquel Ramos, realmente interesantísimo, que en una entrevista decía, bueno, hay que cambiar las estrategias frente a la extrema derecha, y es verdad. El problema es que cuando generamos estrategias válidas, las copiaron. Por ejemplo, nosotras decidimos ir a programas de chimentos, de cultura popular, y realmente ahí se abrió una posibilidad de conversación. ¿Qué hicieron después? Pusieron a conductoras o a vedettes de ese tipo de programas muy acostumbradas a la pelea mediática a ser antiderechos. Entonces hoy, por ejemplo, no es que podemos decir, tenemos esta herramienta, usémosla. Hay que crear nuevas porque la extrema derecha copia permanentemente las estrategias que utilizamos, pero sí fue muy fuerte. Ayer Ofelia Fernández, que es la legisladora juvenil que luchó contra la violencia en los colegios, que acompañé desde muy chica, dijo algo muy interesante, ¿no? Sobre la crisis, por supuesto, en todos sentidos que vive la Argentina. Dijo, el feminismo me invitó a hacer política. Ahora los jóvenes, más chicos y más chicas que ella, necesitan volver a recibir esa invitación. Me parece que es una propuesta muy importante, porque hay que invitar a las jóvenes y a los jóvenes a que puedan sentirse parte de movimientos, ¿no? En ese momento se hicieron, y por eso también después, obviamente, con la puerta que genera la pandemia, que vuelve a dejar adentro, ¿no?, enclaustradas a las mujeres y a las diversidades, la extrema derecha vuelve a tomar claramente un poder, es un punto de inflexión, ¿no?, frente a esa marea verde que había crecido tanto. En el 2020, finalmente, el 30 de diciembre, aún con pandemia, Argentina logra la aprobación del aborto seguro y gratuito, que fue muy, pero muy importante. Queda aprobado por unanimidad. Por supuesto que nos emociona porque fue una enorme lucha, y pueden ver en el video además un enorme aprendizaje, que es la capacidad de unir generacionalmente a las mujeres y a las diversidades. Estaba Marta Rosenberg, pionera de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, también exiliada en Francia. Ven a las jóvenes, ven la purpurina, el glitter verde, ¿no?, que llenó tanto de fiesta las calles, los abrazos, los signos de la diversidad sexual, las madres y las hijas. Fue una fiesta. Ante el avance de la extrema derecha y la llegada al gobierno, hay muchos sectores de izquierda, populares, peronistas en Argentina, que dicen fue la culpa del feminismo. Lo primero que se hace es decir que fue la culpa, ¿no?, y que ahora no nos miramos y podemos disfrutar, o que haya DNI no binario. La Argentina muy orgullosamente tiene ley de identidad de género. Desde el 2012 tiene cupo laboral trans, por el que el 1% de la administración pública tiene que ser personas trans, y tiene tantas otras leyes que son orgullo para la Argentina. También la fertilización asistida igualitaria. No son nuestros triunfos la culpa de que venga la extrema derecha, sino que la extrema derecha castiga, y ahí sí hay que hablar de desigualdades estructurales. Un país que está bajo el dominio del Fondo Monetario Internacional, que tiene la inflación más alta del planeta, que tiene una pobreza del 60%, está mucho más condicionado a ser dominado o a que pueda entrar a la extrema derecha. Me parece tan importante mi voz, mi decisión, porque estoy convencida que la única forma de parar a la extrema derecha es global, que España está a tiempo de frenarla, y que además cuando llega realmente genera daños que no se pueden medir, lo que hacen
lo que le pueden quitar a un país, lo que le pueden quitar a las mujeres, lo que pueden generar con las personas migrantes, lo que pueden quitarle a las personas más pobres, porque realmente llegan aún con elecciones, pero con sistemas antidemocráticos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, por supuesto, hablamos de 2020. ¿Qué pasa en el 2022? Y también es importante pensar en estos días que España está pensando sobre el lawfare. ¿Qué pasa con la justicia? Y también quién gobierna. Si solo gobierna a quienes votamos, si gobierna el poder económico y si aún a través del manejo de la justicia gobierna quien no gobierna. En el 2022 se genera este retroceso que es tan paradigmático que Estados Unidos pierde a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia el derecho al aborto. Pero lo que es muy importante tener en cuenta es que esa Corte estuvo conformada por una composición que dejó de herencia el gobierno de Donald Trump, la extrema derecha. Más allá de eso, es claro que ahí sí se da un cambio, porque a las mujeres latinoamericanas con muchísimos más problemas estructurales de pobreza, de violencia, herencia de las dictaduras, de militares, de paramilitares, de narcotráfico, del crimen organizado y podríamos decir tantas desigualdades más, aún así construimos paradigmas jurídicos, construimos paradigmas de cómo generar luchas entre nosotras. Está también el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que son un modelo de estrategias políticas, no son un modelo de que siempre nos va bien, son un modelo de cómo aprendemos a resistir ante la adversidad y cómo logramos cosas aún en contextos tan, pero tan adversos. Pero sí se da que si a las mujeres del norte, si las mujeres del norte nos vienen a enseñar a las mujeres del sur, las mujeres del norte han perdido el derecho fundamental a decidir sobre su cuerpo y eso lo ha generado la extrema derecha. Acá también les quiero mostrar cómo el pañuelo verde se vuelve un símbolo mundial. Bueno, acá vemos cómo el pañuelo verde se vuelve un símbolo mundial y que se vuelva incluso en el país que financió el Plan Cóndor de exterminio, muestra entonces que el aborto no es un derecho vaciado de contenido, que es un derecho político, que es un derecho por los derechos humanos, que es un derecho que no acepta el retroceso y que por eso también la extrema derecha se ensaña tanto, porque hoy tienen poder a través de la financiación y les vuelvo a recomendar mucho las mesas que vienen a la tarde con datos muy, pero muy buenos y muy precisos, como tienen formas de financiación, de ataque, de corporativismo. No los podemos atacar cada uno, defendernos siquiera, mantener nuestras voces y nuestros derechos, cada una de nuestra burbuja. Tenemos que generar movimientos regionales y movimientos globales, poder entender la historia en común entre nosotros. Acá está Alexandra Ocasio-Cortez y otros legisladores demócratas que fueron arrestados en la protesta por el derecho al aborto frente a la Corte Suprema. La arrestan a Alexandra con el pañuelo verde. Donald Trump en un momento le dijo que ella era como Evita y ella respondió que estaba orgullosa, que fue la líder popular argentina. Otros
senadores republicanos le han dicho fucking bitch, ¿no? Perra, ¿no? Algo que conocemos y que vemos también tanto en todo el mundo, y ella se ha defendido. Pero sin embargo, como contaba Kika, en Florida se han retrocedido las semanas. Es muy difícil que una mujer se entere inmediatamente, que llegue a tomar una decisión para que sean 6 semanas, un gran tema para debatir el de los plazos. Se estuvo por aprobar en Arizona un retroceso al 1800. Entonces, cuando pensamos que algo no lo vamos a permitir se sucede, lo que les podemos contar desde países que hoy están sufriendo este embate, y lo digo particularmente desde Argentina con este embate de la extrema derecha, es que cuidemos los derechos antes que pase, porque cuando pasa son organizaciones tan estructuradas y generan, por supuesto, tanta atomización, tantas internas, tantas peleas, que es muy difícil enfrentarlos. Entonces los derechos que tenemos los tenemos que poder defender. Acá veíamos, por ejemplo, cómo, por supuesto, generaban arrestos que hoy vemos, arrestos y violaciones a la protesta social en todo el mundo por diferentes conflictos. El sur no solo existe, ¿no? Que es esta canción que para nosotros es tan inspiradora de Joan Manuel Serrat, sino que es vanguardia frente al norte. Y esta idea política es fundamental de entender para defender el derecho al aborto desde una concepción política que se enfrente a las extremas derechas. Este es un reportaje de Catalina Martínez Coral. Ella es abogada de causa justa, viaja por todo el mundo, estuvo en Francia con la aprobación constitucional. En la semana pasada también estuvieron en la Asamblea Legislativa de Francia. Causa justa, yo creo que hoy es realmente un modelo de construcción política y social, modelo para todo el mundo, el Estado también, y le agradezco mucho a Irene Montero que hizo el Encuentro Feminista Internacional. Lamento que no se haya hecho este año, porque justamente necesitamos eso, encuentros transnacionales para poder pensarnos. Y es tan importante. En esta nota, Catalina Martínez Coral decía: la lucha de las mujeres del sur inspiró a las del norte. Por eso, entender la importancia del pañuelo verde es tan importante, porque no negamos nuestros contextos adversos y no negamos la ayuda que necesitamos en muchos de nuestros contextos adversos, pero sí estamos absolutamente orgullosas de nuestras construcciones políticas y de lo que significa entonces la lucha por el aborto. Por supuesto también, por ejemplo, pueden ver el cartel de Amnistía, que también va a participar de estas jornadas, en donde ponían la estatua de la libertad que tuvo, como esta mañana en Madrid la estatua de la libertad también tuvo un pañuelo verde. Ana Cristina González, de Causa Justa, esta es una nota que hicimos y que editó Estefi en La Diaria, dijo: Causa Justa es el resultado de la acumulación política del feminismo de América Latina. ¿Qué quiere decir esto, no? Y es tan importante, también apoyando la demanda de las migrantes, de las mujeres racializadas, que yo también lo soy, porque por amenazas que empezaron exactamente, que están probadas en la justicia, en el momento de auge del movimiento del aborto en el 2018, bueno, estoy pidiendo asilo en España, así que soy parte, por supuesto, de las mujeres que estamos en esa situación, pero Colombia tiene mucho para enseñar y también hemos aprendido colectivamente y sin hacer las mismas estrategias en todos los lugares. Por ejemplo, en Argentina llevamos adelante la lucha por el aborto legal en el Congreso y en Colombia en el Tribunal Constitucional. Entonces no es que tengamos una lucha global, es que todas vamos a tener la misma estrategia en todos los lugares, pero que sí aprendemos y sí nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el Encuentro Feminista y Latinoamericano del Caribe, que es tan, pero tan importante para construir juntas, que el año pasado se hizo en El Salvador. Sí, en El Salvador de Bukele, en El Salvador que viene de la Convención Conservadora y que hay desaparecidos, en el que se violan los derechos humanos. Y las mujeres construimos en los escenarios más adversos. El próximo FLAG, por ejemplo, se decidió que fuera en Haití, porque es el país más pobre de América Latina y del Caribe, es el más inseguro, y lo que decidimos es estar ahí a donde más nos necesitan. Esta es una foto de lo que fue este encuentro justa, que te agradezco tanto, aprendí tanto de vos, y no pongo el recorrido de España porque lo conocen, ¿no? Que fue, pero tan y tan bueno. Te agradezco las conversaciones privadas, las conversaciones públicas. Esto decía Irene, que si España aprende de las victorias del feminismo argentino, que se convirtió en un faro. Le agradezco que haya venido hoy. Acá también Irene Montero estaba, por ejemplo, con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Yelén Macina, de la Argentina,
con el pañuelo verde, ya no es uno, ya son múltiples de cada lugar del mundo, ¿no? En la Argentina ya no hay más Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se ha prohibido no solo el lenguaje inclusivo, sino el femenino, la palabra embajadora, se han bajado los cuadros de las mujeres de la Casa de Gobierno, se quitó el plan ELIA, que era para prevenir los embarazos no intencionales, porque si alguna quiere, tenga la edad que tenga y quiera tener los hijos que quiere tener, se le respeta, nadie está acá para decirle a la otra que tiene o que no tiene que tener hijos, pero sí el plan de prevención del embarazo adolescente había bajado el 60% de los embarazos no intencionales en la adolescencia y se acaba de financiar y de echar a sus trabajadoras en la Argentina y por supuesto también con los ataques lesbofóbicos, como era ayer en que un actual diputado le dijo no puede ser ministra de las mujeres porque es lesbiana, ¿no? Todos esos ataques después tienen consecuencias y cuando Irene ponía en esta foto es ley, es el lema también de la Argentina que lo que decíamos era será ley y que finalmente fue ley, ¿no? Que también por supuesto incidió en España en la amplitud, por ejemplo, de las adolescentes para acceder al derecho al aborto. Estamos en otro periodo de que este año se haya dado un fallo que libera, aunque siga preso Harvey Weinstein del Me Too. Bueno, completa una cronología en donde claramente vemos, ¿no?, que en 2015 empieza ni una menos en Argentina. Yo como completamente una visión nortecéntrica que diga que empieza en el Me Too en 2017 en Estados Unidos, pero sí que fue importante y que vemos cómo avanza desde el sur algo que tiene un auge 2017, 2018, 2020, lo han vivido en España, como decíamos, con el documental No Estás Sola, que lo podemos ver, y que claramente hoy tiene un fuerte impacto en el retroceso y en el avance de las extremas derechas, que por eso tenemos que ver y analizar, y estamos frente a un odio organizado contra las mujeres y la diversidad sexual. Les pido perdón, porque les pido perdón, pero es importante ver qué decía Javier Milei, y hay algo que para mí es central, y es que lo dice en el Foro Económico de Davos, ¿no? Ahí lo pongo. ¿Por qué? Porque toda la vida, incluso los varones de izquierda, nos han dicho lo importante no es el aborto, lo importante es la economía. Nosotros luchamos por una economía más justa y por el aborto legal porque podemos todo. Pero, ¿por qué van a un foro económico a hablar en contra del aborto? Porque la lucha por el aborto hoy, en el escenario político en donde vemos, y lo han vivido y lo hemos vivido todos estos días en España, es de tanto desaliento, depresión, nostalgia, desánimo, que a nadie le importa nada o que, ¿no?, si merece o no merece la pena, nosotros lo que decimos es que la lucha merece la pena. Por eso nos atacan de este modo y también hay que tenerlo muy claro, cuando atacan el aborto, atacan la intervención del Estado, atacan la cooperación internacional, atacan valores que van más allá del derecho al aborto. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. Que lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de Ministerio de la Mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Ese discurso fue ante los empresarios más importantes del mundo. Y hay algo que quiero decirles. El partido Milei quiere derogar el aborto en Argentina, pero por ahora no puede porque no tiene los votos en el Congreso. No puede decir qué va a pasar más adelante porque estamos ante escenarios impredecibles. Pero ahora no puede. Cuando habla el Foro Económico Mundial no está hablando para Argentina, ¿no? Como ayer que mi hija me contaba que abajo de la ventana están hablando a favor de Bukele. No se hacen políticas solo para El Salvador. Están queriendo decir cómo quieren perseguir o criminalizar a las personas en Europa o cómo quieren restringir el aborto en Europa, en otros países de América Latina. ¿Y por qué lo dicen en el Foro Económico Mundial? Porque no tenemos una respuesta de cómo sería exactamente una economía más justa. Estamos ante una situación de incertidumbre. Pero teníamos una respuesta de cómo luchar por sociedades más justas. Entonces, lo que quieren desactivar es esa lucha. Quieren desactivar la protección social, los estados presentes, la protección a las personas más pobres
y quieren desactivar un movimiento que por sobre todas las cosas lo que mostró es que la lucha sirve. Y por supuesto que no para ahí. Esto ya sé que es material difícil que les voy a pasar, pero creo que es la única vez que Donald Trump se vio acosado. A ver si lo tenemos, porque bueno, se le abalanzó, Donald Trump tuvo que tirarse para atrás, fue un momento muy difícil, y le dijo Mr. President a Donald Trump, Javier Milei, en la convención conservadora, ¿no? En lo que se llama la MAGA en Washington. Bueno, fíjense que Javier Milei va a venir acá, no en viaje oficial, sino a ver a Santiago Abascal, ¿no? Y sí, lo que les pedimos, les pido yo personalmente a la diplomacia feminista europea, es que no sea condescendiente con la baja de derechos de las mujeres ni en Argentina ni en América Latina, porque vimos cómo Javier Milei atacó al presidente español, como dijo además que no defiende a las mujeres por proteger a los migrantes, o sea que es un ataque a los migrantes, y además hay algo muy importante, ¿no? Milei habla de los migrantes y los argentinos y las argentinas en España somos migrantes, entonces se cree que es el amo cuando es el esclavo, ¿no? Y esto es fundamental. Después Donald Trump acaba de decir, bueno, Argentina también puede ser MAGA, un país, ¿no? Volver, ¿no? La idea de volver a una América grande. No, América, o lo que ellos llaman América y no lo es, que es Estados Unidos, fue grande gracias a las dictaduras latinoamericanas que aprobó, financió y gestó con el Plan Cóndor y gracias a la desigualdad económica. Pero es esa idea de que podemos ser grandes cuando ni siquiera la Argentina fue ese país de opresores, pero por eso es tan sustancial ver esto. Ahora fíjense cómo también en la CEPAC Milei lo que decía. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. When you regulate monopolies and regulate business and production and break up this idea of social justice, well, all of that ends up leading to stagnation. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. And stagnation, or in the context of population growth, leads to a gradual stagnation in the country. ¿Y cómo corrigen esto? How do you remedy this? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. Ahí estamos, the killers, las asesinas. En Argentina Javier Milei está haciendo que hay superávit. El país sacó la nota de cómo no están recibiendo medicación oncológica los enfermos de cáncer. Una periodista de la BBC le preguntó por los jubilados. Se está por aprobar, les vuelvo a contar, una ley que deja sin pensión al 90% de las mujeres. ¿Pero qué dicen? Que están en contra de la agenda asesina del aborto y que lo único que hacen otros gobiernos es eso que ellos llaman agenda asesina. Fíjense cómo de vuelta, en un lugar donde se alía la extrema derecha, vuelven a poner el aborto como el foco de sus enemigos. ¿Y el tema cuál es? Hoy, por ejemplo, en la Argentina, con estos niveles de pobreza, con estos niveles de desocupación, con el conflicto social, mañana va a haber un paro, una huelga general. ¿Lo más importante es el aborto o que la gente coma? Lo más importante claramente es que la gente coma, pero humillando a las mujeres que logramos estas conquistas, bajando los cuadros como símbolo, volviendo a esa violencia, logran disipar un movimiento que es central, no es el único, porque están los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos, los movimientos antirracistas, los movimientos ambientales, los sindicatos, los estudiantes universitarios y muchos otros más. Pero que sí es central como semilla de cambio y como semilla de transformación, y por eso son estos ataques. Les voy a presentar a alguien que conocen, pero que creo que en España no se difundió su discurso, ni cómo atacó centralmente y amenazó a las mujeres y a los cuerpos gestantes de España con derogar. Y puede ser derogar, y puede ser obstaculizar, y puede ser desfinanciar, y puede ser culpabilizar, porque hoy las formas de derogar los derechos son múltiples. Nosotros, desde naciones fuertes, podemos defender la cultura, los valores que nos unen, la patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la propiedad, la soberanía, la democracia y
a ver si decodificamos. Santiago Abascal está diciendo que va a derogar, de hecho, de una manera o de otra el aborto. Lo dijo probablemente de otras maneras de las que lo dijo Milei, que aún así Milei no tiene los votos para derogar el aborto en Argentina, pero lo dijo. Que lo dijo quiere decir que hay, por supuesto, una provocación al movimiento feminista, que hay una provocación a las mujeres y que hay una alianza que genera discursos en común. Cuando Milei le dice a Sánchez que desprotege a las mujeres porque permite la entrada de inmigrantes, está repitiendo el discurso de Vox, aunque los inmigrantes seamos también los argentinos. Entonces hay una transnacional de extrema derecha que está enfocada directamente en los derechos contra las mujeres. Por eso estoy tan agradecida de la invitación a esta campaña y creo tanto en poder generar redes transnacionales para defendernos, porque no hay forma de defendernos, cada una desde su lugar, desde su territorio, de sus organizaciones chiquitas, de una red que es tan grande y está tan organizada. Este es un video que les quiero mostrar, porque además Abascal dice, y jamás se lo voy a permitir, que ellos defienden la familia. Primero que es mentira, porque dicen que defienden a la familia y defienden solo la familia tradicional. Yo creo, conocí en Lima, en medio de una manifestación de Hazte Oír con Mis Hijos No, que también es una transnacional, un cartel que decía, no queremos familias democráticas. Ese cartel lo dijo todo, ¿no? O sea, yo quiero familia, por lo menos yo, hay otros que pueden no tenerlo. Javier Milei no tiene familia, yo lo respeto, ¿no? Es un gran debate, lo respeto. Hay muchos que dicen que incluso pueden ser unas políticas de ajuste tan brutal porque no tiene familia, entonces porque no tiene resonancia. Él dijo incluso que le va a sacar la entrada a la pensión a las mujeres, que era la moratoria previsional, porque su mamá no trabajó. Yo les aviso porque hasta ahora conocemos un machismo que era machista, pero tenía madre, esposa y hermana o hija, que era lo que dijo Abascal en el debate presidencial del año pasado. Esta extrema derecha ya no le importa ni la madre, te entrega la madre también. Ojo, que es otro level, ¿no? Como toda extrema derecha. Pero además dicen que defiendan a la familia y atacan a las familias diversas. Entonces eso no es estar en contra de la no familia, es estar a favor de la familia. Y muy cerquita en Italia estuve en el Festival de Turismo de Perugia y quedé muy impactada con lo que pasa en Italia, con quitarle la posibilidad de tener familias con dos madres a las mujeres lesbianas y con además que Meloni, primero en la campaña se tenía que cuidar si no iba a tocar el aborto y ahora dice que va a culpabilizar a las mujeres porque va a dejar que ingresen a las clínicas o a los lugares a gritarles, a asesinar. ¿Cómo se queda una mujer o una niña después de eso? ¿O cómo se puede quedar? Este es un video de uno de los periodistas más importantes antifascistas de Italia y acá les vamos a contar lo que dice. Il governo Meloni sta facendo di tutto per negare il diritto all'aborto in Italia. Nelle ultime settimane, ad esempio, la maggioranza parlamentare ha garantito una maggiore presenza di antiabortisti nei consultori, ossia i luoghi dove si può ottenere il certificato necessario per abortire. Lo ha fatto in una maniera molto subdola, così infilando un emendamento nel disegno di legge per l'attuazione del PNRR, il piano che serve a ottenere i fondi europei. All'estero questa mossa non è passata inosservata. La ministra spagnola per l'uguaglianza, Ana Redondo, l'ha definita una minaccia per togliere i diritti. La portavoce della Commissione europea per gli affari economici, Perle Ruiz, ha detto che l'aborto non c'entra nulla con il PNRR. Da canto suo, la ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, che è un noto antiabortista, ha parlato di fake news e di propaganda della sinistra italiana. In realtà, l'attacco del governo Meloni all'aborto è incessante e parte da lontano. Uno dei modi con cui viene sferrato è attraverso il sostegno ideologico ed economico ai movimenti cattolici antiabortisti. Prima delle elezioni del 2022, i partiti della destra italiana avevano firmato un patto elettorale con l'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia. In questo patto l'aborto viene definito come un atto di soppressione di una vita umana inerme e innocente. In Piemonte, invece, la giunta regionale di destra ha stanziato ben 400.000 euro per i movimenti antiabortisti. E a Torino è stata istituita una cosiddetta stanza dell'ascolto nell'ospedale Sant'Anna. Questa stanza altro non è che un'iniziativa promossa da un'associazione antiabortista per convincere le donne a non abortire. Poi ci sono diverse proposte di legge che non sono state ancora approvate, ma che rendono bene l'idea. Tra queste c'è quella per il riconoscimento giuridico del feto, che renderebbe l'aborto un omicidio. Un deputato di Fratelli d'Italia ha inoltre chiesto di rendere obbligatoria la sepoltura dei feti in appositi cimiteri. I cosiddetti cimiteri dei feti esistono da tempo in Italia e sono luoghi orrendi che si colpevolizzano le donne senza il loro consenso. Un'altra proposta di legge, simile a una legge che già in vigore in Ungheria, vorrebbe obbligare le donne incinta ad ascoltare il battito cardiaco del feto prima di abortire. Ovviamente lo stesso diritto all'aborto passa anche per i media.
di questi limiti e che prevede l'obiezione di coscienza. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, circa il 65% dei ginecologi è obiettore e quindi si rifiuta di praticare aborti. In alcune regioni questa percentuale supera addirittura l'80%. L'obiettivo del governo Meloni, insomma, non è quello di abrogare la legge 194, è quello di svuotarla dall'interno per rendere impossibile l'aborto in Italia. È una strategia estremamente insidiosa che tra l'altro va pure contro quello che ci chiede l'Unione Europea. Secondo una risoluzione recentemente approvata dal Parlamento Europeo, il diritto all'aborto costituisce un diritto fondamentale che in quanto tale va garantito e non ostacolato in ogni modo, come sta cercando di fare il governo Meloni. Bueno, les quiero decir que es Leonardo Bianchi, por si lo quieren buscar en las redes sociales, y cuando hablábamos al principio de deseo, de dolor, fíjense la culpabilización, cementerios de fetos, poder entrar a las clínicas, o sea, es algo claramente que aunque una mujer aborte, lo que quieren es hacerla sufrir, y eso es muy impresionante. También en esta genealogía, la ley es 1978. Lo que pasa con las leyes europeas es que en la mayoría de los casos están atrasadas porque son leyes posteriores. Las leyes de América Latina o los fallos en el caso de México y de Colombia son superiores. Por ejemplo, el fallo de Colombia no solo es constitucional porque está hecho por el Tribunal Constitucional, sino que permite el aborto hasta las 24 semanas. O sea que es el fallo en el que más derechos se han conseguido en el mundo y por eso es tan importante verlo. Como sabemos y escuchamos hoy, Francia, ¿no?, convirtió al aborto en una jerarquía constitucional, aun cuando podemos pensar todo lo que le falta en la ley, pero generó un paraguas que es tan, pero tan importante. Acá están las mismas compañeras del MLF, son incluso las mismas mujeres que han recibido a las exiliadas argentinas, lo cual es tan importante, tan impresionante, porque muchas de las argentinas pudieron exiliarse y otras han desaparecido, ¿no?, frente a una extrema derecha que también niega la memoria histórica, que niega las violaciones a los derechos humanos y que niega incluso, como pasó esta semana, las violaciones sexuales en los campos de concentración de Argentina. También hace un mes el movimiento Justa Libertad, fíjense cómo se reproduce, ¿no?, la causa justa en Ecuador, pidió eliminar el delito de aborto del Código Penal. Por eso es tan importante pensarnos en conjunto. Una de las estrategias jurídicas de la presentación es plantear el derecho a la intimidad. Entonces yo digo, ¿por qué no planteamos el derecho a la intimidad en Italia? ¿Por qué no hacemos litigios estratégicos en ese sentido? Y por eso es la propuesta de poder ayudar a los países en contextos más adversos, reconocer esa adversidad, porque por ejemplo algo que me contaban es que en Ecuador, si las mandan presas, ahora como ustedes sabrán, hay muchísimo narco y crimen organizado y las mujeres no solo están presas, sino que son presas de los narcos o del ejército y son violadas o prostituidas de forma forzada, por supuesto no voluntaria, porque además de estar presas tienen ese castigo. Entonces requieren la ayuda del movimiento de mujeres internacional, pero también enseñan con sus estrategias jurídicas que por eso son tan importantes. Quiero terminar con este cartel, que es el cartel más importante que he conocido en mi vida. Es un cartel que dice aborto por la vida, porque creo que el aborto es la mayor manera de defender la vida, siempre que sea un aborto, por supuesto, elegido, nunca forzado. Lo hizo Yanely González, es una militante afro-lesbiana que la conocí en República Dominicana. Siempre le pedí permiso, levanté este cartel en el Congreso de la Argentina pidiendo que no haya derechos solo para un país, en ese caso mi país, sino que haya derecho a la vida a todas las mujeres en todo el mundo. Muchas gracias. Allá les voy a poner un cantito que ya lo hicimos con Cristina. Nosotras cantamos aborto legal en cualquier lugar y ahora les voy a proponer aborto legal, todas a firmar. Aborto legal, todas a firmar. Aborto legal, todas a firmar. Aborto legal.
Si alguna tiene una pregunta, aquí está el micro. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Ahora viene otra charla. Esta charla la va a moderar Andrea Aldana. Luciana está en España asilada porque su vida corre peligro. Corre peligro. Lo que ha hecho Luciana es construir una lucha común con otras compañeras para garantizar el derecho al aborto, para aprobar el derecho al aborto en Argentina, para dejar para las que vengan una sociedad mejor. Eso cuesta la vida en muchos países. Andrea Aldana viene de Colombia y está asilada en España porque su vida corre peligro. No solo eso, sino que sufrió agresiones sexuales severas, que ella contará, porque es que tiene que contarlo. Y de nuevo, su lucha ha sido una lucha por todas. Ha sido una lucha, participar en la lucha común por los derechos de las mujeres y por los derechos que queden para la historia. Andrea, tu presentación está. Muchas gracias por venir.